Los dos síntomas principales de esta zona van a ser dolor y rigidez. Y la mayor parte de estas lesiones van a estar ocasionadas por dos causas muy fáciles: debilidad y sobreuso. Gracias a esa movilidad que tiene nuestra zona cervical y nos permite movernos, también va a ser uno de sus puntos débiles. Tenemos 7 piezas que encima hemos dicho, cada una de ellas es diferente, pero hay dos partes muy diferenciadas, en las que esa estructura anatómica va a crear uno de sus puntos débiles, que va a ser una zona alta, habitualmente rectificada, además promovida por presión o tensión en nuestra zona craneal, en la boca, ¿sí? Y estas posturas en las que generamos mucha flexión. Eso va a generar una rigidez articular alta que va a ser compensada por un exceso de movimiento en la zona baja. Y esa zona baja es la que mayoritariamente va a sufrir los síntomas. Ojo, que no el origen del problema, ¿sí? Pero cuando yo muevo la cabeza rápido o lento, o un rango articular un poco más grande o más amplio en algún movimiento combinado, y no coordina bien, lo que ocurre es que hay unas vértebras que se mueven poco y otras que se mueven mucho, y podríamos decir que fácilmente puede hacer inflamaciones de esas articulaciones que tienen que moverse un poco más de lo que deberían para compensarlo en las otras articulaciones, ¿no? Y a esto le vamos a llamar cervicalgia, ¿no? Un dolor cervical un poco de origen por el movimiento, y podríamos diagnosticarlo casi como si fuera un microesguince o un mini esguince. Va a dar lugar a dolor local, habitualmente local, incluso que puede crear como síntomas hacia la cabeza y al mismo tiempo una protección de la musculatura de alrededor. Y ahí tenemos todos, le llamamos trapecio, ¿no? Pasa que le damos una sobreimportancia. El trapecio solo es uno de los músculos que van a estar protegiendo la zona cervical, ¿no? Pero sí que es ese tipo de síntoma de tensión muscular de esta zona, incluso esa zona baja, para proteger esa pequeña inflamación que se ha creado al hacer este movimiento. Y estos dolores suelen durar unos 5-7 días de forma aguda mientras que está la inflamación, y a partir de ahí progresivamente va a ir disminuyendo esa tensión muscular si hacemos los deberes. Si esa inestabilidad se mantiene en el tiempo, mucho tiempo, entonces va a provocar fricciones o desgaste por falta de control motor, ¿no? Por aún esa musculatura que se va a defender, va a hacer que ciertas vértebras vayan a provocar más roce, y eso, con el paso del tiempo, va a favorecer la artrosis cervical, ¿no? La cervicoartrosis, espondiloartrosis, discoartrosis, depende del área anatómica que se provoque ese roce, que es una degeneración del cartílago y a partir de ahí un poquito de roce del sistema óseo. Eso va a provocarnos dolor por compresión o dolor al movimiento, ¿no? Que tiene una solución bastante fácil si conseguimos ganar control motor. Todo eso le vamos a llamar artrosis cervical, que no va a venir de un día para otro. El dolor sí va a empezar un día o va a empezar un día más fuerte, pero es una consecuencia de muchísima falta de control motor durante mucho tiempo mantenido. Otra de las patologías más habituales suelen ser por traumatismo directo, ¿no? También se puede provocar ese esguince o esa laxitud o ese estiramiento de esa zona articular cuando tenemos un golpe, ¿no? Que nos va a provocar una pérdida de control, y al final es nuestro propio sistema muscular el que se tensa, pero al mismo tiempo el articular, ¿no? Cuando el músculo no ha sido capaz de reaccionar a tiempo, se va a provocar como un movimiento excesivo en la zona articular. Y como hemos dicho, no todas las vértebras se van a mover al mismo tiempo igual porque no tienen la misma resistencia. Entonces, habitualmente la parte baja suele ser la que se lleva más arco articular de ese golpe, ¿no? Y a partir de ahí vamos a provocar un esguince que incluso pueda tener alguna lesión ya de tejido al haber sido algo más traumático, y podamos tener distensión o incluso pequeñas roturas en las zonas ligamentarias de la articulación. Y pasamos a uno de los puntos clave, la protusión y la hernia, ¿no? La protusión y la hernia tenemos que decir que no
habitualmente no es el origen, sino es una consecuencia. El 90% de las hernias y protusiones cervicales se originan en C5, C6. Vaya, la vértebra que más movimiento tiene. Gracias a ese movimiento repetitivo de forma mantenida y constante, va a provocar presiones en la zona discal. La zona discal está en la zona anterior de la vértebra. Espera que te lo enseño. Para que puedas entender, la vértebra, eso es, aquí tenemos la zona articular, ese pilar óseo que se va uniendo pieza con pieza, y la zona discal. El disco realmente es una obra de arte, pero quizás hemos de decir que es una obra de arte para estar hecho y mantenido de forma horizontal. No soporta muy bien la tracción y no soporta muy bien la compresión. Y cuando nuestro cuello se rectifica, eso va a generar muchísima más presión en la zona anterior del cuello, en el disco. Y ese disco no va a poder comer bien y poco a poco va a degenerar. El disco vamos a dividirlo en dos partes. Imaginemos un huevo. La parte de dentro va a ser más bien líquida, ¿vale? Gelatinosa. Y la parte que rodea la parte exterior van a ser anillos concéntricos de fibra, ¿vale? Entonces, la protusión será cuando el líquido ha sido capaz de romper alguno de esos anillos fibrosos, pero no todos, y la hernia va a ser cuando ya el líquido, por las presiones, ha sido capaz de romper todos los anillos fibrosos de la zona del disco, ¿sí? Provocando una salida del líquido que puede ser hacia adelante, habitualmente no solemos tener mucho síntoma ahí de primeras, pero también posterior o lateral, que suelen ser los más habituales y además los que más síntomas nos provocan, porque vemos que justo pegado al disco están las raíces nerviosas y posterior en la médula, con lo cual cualquier presión minúscula que nos provoque en la zona del sistema nervioso nos va a dar muchos síntomas que pueden ser locales, de dolor cervical, que al mismo tiempo luego por la tensión muscular puede venir hacia la cara o un poco hacia la zona dorsal y trapecios, o si implica la compresión de una de las raíces, irá hacia la zona donde esa raíz vaya, ya sea la zona escapular o la zona del brazo, ¿vale? Porque todos estos nervios, los primeros 2-3 nervios van a controlar la cara y los siguientes 4 van a controlar la zona dorsal y el brazo. Esta patología es una carrera de medio-largo plazo y hemos de poner la importancia en que la hernia discal es la consecuencia de un problema anterior que probablemente ha provocado ese desgaste continuo, ya sea metabólico, ya sea mecánico o ya sea traumático. Con lo cual, hemos de descifrar exactamente cuáles son esos orígenes que nos han llevado a tener este síntoma, esta patología, para conseguir no solamente trabajar el dolor de la lesión, sino también trabajar todo lo posible la función y la corrección de esas rutinas que nos ha provocado la lesión para que deje de seguir aumentándola.